El repiqueteo de mis tacones al golpear los adoquines de la calle estrecha de Toledo era el único sonido que rompía el silencio de la noche. La brisa fresca, con ese inconfundible aroma a piedra antigua y azahar, me envolvía mientras subía la última cuesta hacia mi casa. Había sido un día extenuante en la tienda de antigüedades, organizando un nuevo envío de piezas de Talavera, y la cabeza me zumbaba con cifras y recuerdos de clientes exigentes. Mi vestido de seda fría, un color burdeos profundo que abrazaba mis curvas, se movía suavemente con cada paso, y los tacones de aguja de mis botines de cuero negro resonaban con un ritmo constante, casi hipnótico. Un pequeño colgante de plata, con la figura de un toro bravo, descansaba entre mis clavículas, añadiendo un toque de misterio a mi escote discreto pero insinuante. Al abrir la pesada puerta de madera de roble de nuestra casona familiar, la oscuridad me recibió. Un silencio denso, casi palpable, indicaba que todos dormían. Me descalcé los botines, dejando que mis pies descalzos disfrutaran del frescor de las baldosas antiguas, y caminé con sigilo por el pasillo, deseando solo mi cama y un buen libro. Pero al llegar a mi habitación, la escena que encontré me detuvo en seco. Allí estaba, en mi cama, el mismísimo abuelo Mateo. Completamente desparramado, con una pierna colgando fuera de las sábanas de hilo blanco, la boca ligeramente entreabierta en un resoplido rítmico. Y no es que fuera extraño verlo dormir en cualquier lugar, mi abuelo, con sus 70 y tantos años y esa barba plateada que le daba un aire de patriarca, siempre había sido un hombre de siestas espontáneas. Lo inusual era que no estaba en su propia habitación, sino en la mía. La penumbra, apenas rota por la luz de la luna que se colaba por la ventana, reveló una botella de vino vacía sobre mi mesita de noche, junto a un posavasos de encaje que mi abuela siempre insistía en usar. Al instante, comprendí la situación. Había estado disfrutando de un buen tinto de La Mancha, como solía hacer en las noches de insomnio, y la desorientación de la edad, sumada al efecto del alcohol, lo había llevado a mi cuarto en lugar del suyo. Era algo que no pasaba con mucha frecuencia, pero cuando ocurría, me provocaba una mezcla extraña de incomodidad y una profunda ternura. Me acerqué a la cama, sintiendo el leve crujido de las tablas del suelo bajo mis pies descalzos. Me detuve a su lado, observándolo. Su respiración era pesada, un murmullo constante en la quietud de la habitación. Sus manos, nudosas por los años de trabajo en el campo y en el taller de forja que mantuvo hasta hace poco, descansaban sobre su pecho. Un mechón de su pelo blanco caía sobre su frente. Pensé en despertarlo, pero el silencio de la casa y la calma de la noche me hicieron sentir que, tal vez, lo mejor era dejarlo dormir. Fue entonces cuando, sin pensarlo demasiado, me senté con delicadeza en el borde de la cama, el roce de la seda fría de mi vestido contra la sábana. Comencé a hablar, en voz baja, casi un susurro que apenas rompía el aire. No sé por qué lo hice. Quizás solo necesitaba expresar lo que sentía, quizás quería que, aunque dormido, él supiera lo que pensaba. O tal vez, simplemente, necesitaba escucharlo yo misma. Abuelo, dije, mi voz apenas audible, sé que últimamente te has estado dejando llevar. Sé que te duele todo el cuerpo y que te sientes cansado, pero, ¿sabes qué? No tienes que cargar con todo tú solo ya. Mi voz se quebró un poco, pero continué, siempre has sido fuerte, siempre has sido el que resolvía todo en la familia. Pero no está mal parar, pedir ayuda, cuidarte. No tienes que demostrar nada, abuelo. Solo quiero que estés bien, que vivas tranquilo, que no te apagues por dentro. Él, por supuesto, no respondió. Su respiración siguió siendo la misma, un suave ronquido. Pero sentí como si algo se hubiera movido dentro de mí, como si decirlo en voz alta le diera forma a cosas que llevaba tiempo guardando en mi corazón. Le hablé de su manera de trabajar sin descanso, de cómo se esforzaba por ser el pilar de todo, sin pensar en sí mismo. Le dije que estaba bien dejarse cuidar, que él también merecía descanso, alegría, ligereza. Le susurré sobre los sueños que tenía, sobre cómo a veces sentía la presión de seguir sus pasos, de ser fuerte como él, pero también el miedo a no ser suficiente.
Hablé tanto que ni me di cuenta del tiempo que había pasado. Era como si le estuviera confesando mis propios temores, mis propias frustraciones, a alguien que, aunque dormido, me escuchaba mejor que nadie. El tacto de las sábanas de hilo, ligeramente arrugadas por su peso, era suave bajo mis dedos. Un sutil aroma a tabaco y a colonia antigua se desprendía de él, una combinación tan familiar que me trajo recuerdos de mi infancia, de sus abrazos fuertes y sus cuentos antes de dormir. La luz de la luna se había intensificado, bañando la habitación en tonos plateados, y el aire se había vuelto más frío, recordándome la llegada del amanecer. Fue entonces cuando escuché el leve chirrido de la puerta principal al abrirse. Mi madre, seguro. Sus pasos cansados resonaron en el pasillo y, un momento después, la vi asomarse por el umbral de mi habitación. Me miró con una sonrisa cansada, pero al ver a mi abuelo dormido en mi cama, se detuvo, confundida, la sonrisa transformándose en una expresión de sorpresa. ¿Qué hace el abuelo aquí?, preguntó entre risas, su voz un susurro amortiguado. Ella también sabía que, después de beber, a veces se desorientaba. No pude evitar reír también, pero no tanto por la situación en sí, sino por lo que había pasado minutos antes. Me levanté de la cama, el vestido de seda deslizándose suavemente por mi piel, y me acerqué a ella. Creo que se equivocó de cuarto, dije con una sonrisa cómplice. Ella miró a mi abuelo, luego a mí, y sin decir nada más, se acercó y se sentó suavemente junto a él. Le acarició el rostro con ternura, como quien cuida a un niño dormido. «Ay, tu abuelo, siempre haciendo las cosas a su manera», murmuró con una risa suave, mientras le acomodaba la manta. Me quedé de pie un momento, observándolos. Ella lo miraba con una paciencia infinita, con ese cariño que solo se construye a lo largo de los años. Y aunque me sentí un poco tonta por haberle dado consejos mientras dormía, no pude evitar sonreír. A veces uno necesita decir las cosas, aunque no haya nadie escuchando. A veces, lo que más cura no es la respuesta, sino el acto de hablar desde el corazón. Pero mientras veía a mi madre y a mi abuelo, sentí que algo más se cocinaba bajo la superficie de nuestra apacible vida en Toledo. Un presentimiento, una punzada de algo desconocido que aguardaba en la oscuridad de la noche. El gallo de la vecina aún no había anunciado el nuevo día, pero la tenue luz que se filtraba por las persianas me indicaba que la madrugada ya nos pisaba los talones. El aire se sentía más fresco, y el aroma a café recién hecho, que seguramente mi madre había puesto ya en la cafetera italiana, comenzaba a invadir la casa. Me levanté sigilosamente de mi cama, cuidando de no despertar al abuelo Mateo, que seguía profundamente dormido. Su ronquido era ahora más suave, casi un suspiro. Mi madre ya no estaba a su lado, probablemente había ido a preparar el desayuno o a la capilla de la iglesia cercana, como hacía cada mañana. Me dirigí al baño, mis pies descalzos agradeciendo la frescura de las baldosas. Al verme en el espejo, noté las ligeras ojeras que delataban el cansancio acumulado. Mi cabello castaño, largo y ligeramente ondulado, caía sobre mis hombros en un desorden encantador. Acaricié la tela de mi pijama de seda, un conjunto de 2 piezas en un tono azul medianoche que se sentía como una segunda piel. Su suavidad me recordaba a la seda del vestido burdeos que había llevado la noche anterior, una prenda que, a pesar de su sencillez, siempre me hacía sentir poderosa y femenina. Después de una ducha rápida y revitalizante, me vestí con algo más adecuado para el día. Opté por una falda de lino color crema, de corte ligeramente acampanado que llegaba hasta los tobillos, y una blusa de algodón blanco con bordados delicados en el cuello y las mangas. Era un atuendo que, aunque modesto, realzaba mi figura y me permitía moverme con libertad por la tienda de antigüedades. Mis alpargatas de esparto, con cintas que se anudaban delicadamente alrededor de mis tobillos, le daban un toque rústico y elegante a la vez. Hoy, en lugar del colgante del toro, elegí unos pequeños pendientes de filigrana de oro, un regalo de mi abuela. Mientras bajaba las escaleras, el olor a pan tostado y café se hizo más intenso. En la cocina, mi madre, Elena, con su delantal de flores y el cabello recogido en un moño impecable,
preparaba el desayuno. Su presencia era un ancla en nuestra vida, siempre tranquila y resolutiva. Buenos días, cariño, me dijo con una sonrisa, sin levantar la vista de la sartén donde doraba unas rebanadas de jamón serrano. Tu abuelo ya se levantó. Parece que anoche le costó encontrar su habitación. Una punzada de algo parecido a la vergüenza, y a la vez una complicidad secreta, me recorrió. Sí, mamá. Lo encontré en mi cama. Debe haberse confundido. Ella soltó una risita suave. Oh, Mateo. Siempre ha sido un espíritu libre, incluso en sus sueños. Pero anoche estaba un poco apagado. Nos sentamos a la mesa de madera rústica. Mi abuelo Mateo ya estaba allí, sorbiendo su café con leche y leyendo el periódico local, las gafas de lectura posadas en la punta de su nariz. Sus ojos, antes nublados por el cansancio y el vino, parecían más claros hoy. Me miró por encima del periódico y me guiñó un ojo. Mira quién despertó a la señorita, dijo con su voz grave, aunque había una nota de picardía. Gracias por la cama, nieta. Se ve que los colchones de antes eran mejores. Me ruboricé un poco, pero le sonreí. No hay de qué, abuelo. Espero que hayas dormido bien. Mientras desayunábamos, el tema de su desorientación se convirtió en una broma familiar, como tantas otras. Pero bajo la superficie, sentía que algo había cambiado entre nosotros. Las palabras que le había susurrado en la oscuridad de la noche, aunque él no las hubiera escuchado conscientemente, habían liberado algo en mí. Una verdad profunda, una conexión invisible que se había fortalecido. Después del desayuno, el día en la tienda de antigüedades, el viejo baúl se presentó como de costumbre. Clientes curiosos, turistas buscando recuerdos y coleccionistas en busca de piezas únicas. Yo me movía entre estanterías repletas de tesoros, el suave roce de mis alpargatas contra el suelo de madera antigua. Mis manos, acostumbradas a manipular objetos delicados, se deslizaban con destreza sobre cerámicas, bronces y tejidos viejos. A media tarde, mientras organizaba una colección de mantones de Manila, el timbre de la puerta sonó, anunciando un nuevo cliente. Levanté la vista, y mi corazón dio un vuelco. Era Javier, el restaurador de muebles de la plaza de al lado. Javier era alto, con el pelo rizado y oscuro que caía sobre sus ojos penetrantes. Siempre vestía de una manera que combinaba la elegancia rústica con un toque moderno, camisas de lino arremangadas, pantalones oscuros y zapatos de cuero bien lustrados. Habíamos colaborado en varias ocasiones, pues a menudo me traía piezas para el taller de restauración que tenía en su propia tienda, Maderas Vivas. Siempre había sentido una conexión especial con él, una especie de electricidad silenciosa que crepitaba entre nosotros. Hoy llevaba una camisa de algodón color arena, ligeramente desabrochada, que dejaba ver un atisbo de su pecho bronceado. Unos pantalones de lino oscuro completaban su atuendo, y sus manos, fuertes y hábiles, estaban cubiertas por una ligera capa de polvo de madera. Buenos días, Mariana, dijo, su voz profunda y resonante, como la madera de roble. Sus ojos se detuvieron en mí, deteniéndose un momento en mis alpargatas antes de subir por mi falda de lino hasta mis ojos. Sentí un ligero rubor subir por mi cuello. Javier, qué sorpresa, respondí, intentando sonar casual, aunque mi pulso se había acelerado. ¿Necesitas algo? De hecho, sí, dijo, dando un paso más cerca. Su aroma a madera, barniz y un toque de colonia fresca me envolvió. Te traigo un encargo especial. Un cofre antiguo que necesita un buen lavado de cara. Me llevó hacia la parte trasera de la tienda, donde habíamos instalado un pequeño taller. Abrió la caja que traía, revelando un cofre de madera oscura, intrincadamente tallado. Mientras me explicaba los detalles de la restauración, sus dedos, largos y fuertes, señalaban las imperfecciones de la madera. El roce de sus manos cerca de las mías era una sensación extraña, casi magnética. Podía sentir el calor que emanaba de él.
Este cofre tiene historia, dijo, su voz bajando a un murmullo cómplice. Se dice que perteneció a una dama de la corte de Felipe II, y que guardaba en su interior sus cartas de amor más secretas. Mis ojos se posaron en sus manos, que tan expertamente trabajaban la madera, imaginando la destreza con la que acariciarían una superficie. Sentí una punzada de curiosidad, de algo más. La luz de la tarde se colaba por la ventana, iluminando los finos cabellos de sus brazos. Un suave vello que invitaba al tacto. ¿Y qué tipo de secretos crees que guardaba?, pregunté, mi voz más suave de lo que pretendía. Javier sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que le dio un aire enigmático. Secretos que solo el tacto puede revelar, Mariana. Secretos que se sienten más que se leen. La conversación derivó hacia temas más mundanos de restauración, pero la tensión entre nosotros permanecía, vibrante y silenciosa. Al final, acordamos los detalles y él se despidió. Mientras se alejaba, mi mirada se posó en sus hombros anchos, en la forma en que su camisa de lino se ajustaba a su espalda. Sentí el deseo de que se quedara un poco más, de seguir descifrando los secretos que no se leen. Esa noche, antes de dormir, no pude evitar pensar en Javier y en el cofre. La idea de los secretos ocultos, de la historia que los objetos guardan, me fascinaba. Pero lo que más me perturbaba era la sensación que Javier me había provocado. Un hormigueo, un anhelo de algo más profundo, algo que iba más allá de la simple atracción. Era un eco del pasado, una promesa de futuro, o quizás, solo la manifestación de un deseo latente que comenzaba a despertar. La casa de Toledo, con sus muros antiguos y sus secretos, parecía ahora un lugar de misterio y de posibilidades. Y el abuelo Mateo, con su confusión nocturna, se había convertido en un catalizador inesperado de mis propios descubrimientos. Los días en Toledo tienen una cadencia propia, un ritmo pausado que te invita a saborear cada momento, cada rayo de sol filtrándose entre los tejados. Pero para mí, desde la visita de Javier, ese ritmo se había roto. La tarde caía, pintando el cielo de naranjas y violetas sobre el Alcázar, y el aire fresco de la Sierra de Gredos empezaba a descender por las calles. En el viejo baúl, la luz tenue de las lámparas de forja creaba sombras largas y danzarinas entre las antigüedades. El aroma a madera vieja, cera y polvo de historias olvidadas, era mi compañero constante. Había pasado la tarde organizando las piezas más recientes en la sección de textiles, acariciando la seda gastada de un mantón de Manila del siglo XIX, imaginando las manos que lo habían bordado, las fiestas a las que había asistido. Mi atuendo de hoy era un reflejo de esa misma sutileza, una blusa de encaje blanco que dejaba entrever la suavidad de mi piel bajo ella, y una falda lápiz de lana fría en un tono gris pizarra que se ajustaba a mis caderas con elegancia. Mis pies, calzados en unas merijanes de charol negro con un tacón discreto, se movían con agilidad entre los objetos. Una pequeña cadena de oro con un camafeo antiguo, heredado de mi abuela, descansaba sobre mi blusa, añadiendo un toque de misterio. Pero mi mente no estaba completamente en el trabajo. La imagen de Javier, sus manos fuertes y hábiles, sus ojos profundos, se colaba en mis pensamientos como un eco persistente. La conversación sobre el cofre y sus secretos seguía resonando en mi cabeza. Me preguntaba qué otros secretos guardaría en sus manos, qué historias podrían contar. Sentía una curiosidad, una atracción que iba más allá de lo profesional. De pronto, un sonido inesperado me sobresaltó. No era el timbre de la puerta, sino un crujido metálico proveniente del fondo de la tienda, de la zona donde mi abuelo Mateo solía tener su pequeño rincón de forja. Él ya no trabajaba allí con la misma frecuencia, pero a veces bajaba a hurgar entre sus herramientas, como si el hierro forjado lo llamara. Me acerqué con cautela, mis pasos resonando suavemente en el silencio. La luz de la tarde apenas llegaba a esa esquina, sumiéndola en una penumbra inquietante. «Abuelo, ¿estás ahí?», pregunté, mi voz un poco más alta de lo que pretendía. No hubo respuesta. Un escalofrío me recorrió la espalda. El crujido se repitió, más fuerte esta vez, seguido de un golpe sordo.
Mi corazón se aceleró. Avancé más rápido, casi corriendo, mis tacones haciendo un clic-clic rápido en el suelo de piedra. Al llegar, la escena me dejó helada. El abuelo Mateo estaba de pie, pero su figura se tambaleaba. Sostenía en sus manos, temblorosas, un pequeño y antiguo cofre de hierro forjado, distinto al que Javier me había traído. Era oscuro, con grabados intrincados que parecían serpientes entrelazadas, y desprendía un aura extraña, casi mágica. El cofre estaba abierto, su tapa levantada de forma irregular, y en su interior, brillando con una luz opaca, había lo que parecía ser una especie de daga ceremonial y un pequeño pergamino enrollado. El abuelo, con los ojos fijos en el cofre, murmuraba algo ininteligible. Su rostro estaba pálido, y una gota de sudor frío le resbalaba por la sien. Parecía estar en un trance, ajeno a mi presencia. Había algo en su mirada que no reconocí, una mezcla de fascinación y terror. «Abuelo, ¿qué haces aquí?» «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz temblaba. Me acerqué a él, intentando tomar el cofre de sus manos, pero él se aferró a él con una fuerza sorprendente. «No, no es un cofre cualquiera, Mariana», balbuceó, su voz apenas un hilo. «Es el cofre de los secretos olvidados. Lo encontré en el viejo arcón de los Gómez de Toledo, justo donde tu bisabuela dijo que lo guardaba, siempre dijo que no debíamos abrirlo». Los Gómez de Toledo eran una antigua familia noble de la ciudad, de la cual mi abuela decía que éramos lejanos descendientes. La leyenda familiar hablaba de objetos con un poder misterioso, ligados a la historia de la ciudad. Siempre pensé que eran solo cuentos de viejas. De repente, el abuelo soltó el cofre, que cayó con un ruido metálico en el suelo. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, y un grito ronco escapó de su garganta. Se llevó las manos a la cabeza, como si quisiera contener un dolor insoportable, y luego cayó de rodillas, temblando. «Abuelo». «¿Qué te pasa?», exclamé, arrodillándome a su lado. Su piel estaba fría al tacto, y sus ojos, antes llenos de terror, ahora parecían vacíos, perdidos. La daga y el pergamino habían caído del cofre al suelo. La daga, de hoja oscura y mango ornamentado, parecía absorber la poca luz que había. El pergamino, amarillento y frágil, estaba atado con un hilo de seda carmesí que se había deshecho con la caída, revelando una escritura antigua y extraña. Una punzada de miedo, diferente a todo lo que había sentido antes, me invadió. No era solo la preocupación por mi abuelo, sino la sensación de que ese cofre y su contenido habían desatado algo oscuro, algo que iba más allá de nuestra comprensión. El abuelo Mateo comenzó a balbucear incoherencias, palabras sueltas que parecían sacadas de un sueño o de una pesadilla: sombras, la dama de la noche, el pacto. Toledo. Sus ojos se fijaron en la daga, y un gemido escapó de sus labios. En ese instante, la puerta principal de la tienda se abrió con un estruendo, y la figura de Javier apareció en el umbral, su silueta recortada contra la luz menguante del exterior. Llevaba su chaqueta de cuero sobre los hombros, y su mirada, al ver la escena, se clavó en nosotros con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Mariana?» «¿Qué ha pasado?», preguntó, su voz grave, pero con un matiz de urgencia que nunca le había escuchado. Sus ojos, antes llenos de misterio, ahora reflejaban una alarma genuina. Había algo en su expresión que me decía que él no era ajeno a los secretos que la ciudad antigua podía esconder. Mi corazón latía desbocado. El cofre abierto, la daga, el pergamino con su escritura enigmática y el abuelo en ese estado de trance. La noche, que apenas comenzaba, prometía ser mucho más que una simple noche en Toledo. Se sentía como si el velo entre nuestro mundo y otro, más antiguo y misterioso, se hubiera rasgado. El aire de la tienda se había vuelto denso, cargado de una electricidad inusual. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el jadeo ahogado de mi abuelo, el brillo opaco de la daga en el suelo y la figura imponente de Javier en el umbral. Mis ojos, llenos de terror y confusión, se encontraron con los suyos,
que reflejaban una mezcla de alarma y una extraña comprensión. La luz de la luna, ahora más intensa, dibujaba contornos afilados en la oscuridad del taller de forja. Javier reaccionó primero. Sin dudarlo, cruzó la distancia que nos separaba con pasos rápidos y decididos. Su presencia, fuerte y protectora, me envolvió como un escudo. Se arrodilló a mi lado, sus manos grandes y cálidas posándose en los hombros temblorosos de mi abuelo. «Mateo, ¿qué te sucede?», preguntó Javier, su voz resonando con una autoridad tranquila. Intentó levantar a mi abuelo, pero él seguía aferrado a la nada, sus ojos fijos en un punto invisible, murmurando palabras inconexas. «Sombras, la dama, ella viene». Mientras Javier intentaba calmar a mi abuelo, mi mirada se desvió hacia el suelo, hacia la daga y el pergamino. Una fuerza invisible me atrajo. Mis dedos, casi por instinto, se extendieron hacia el pergamino, sintiendo la fragilidad del papel antiguo. Lo desenrollé con cuidado, la seda carmesí que lo ataba cayendo a un lado. La escritura era intrincada, caracteres que nunca había visto, pero que extrañamente me parecían familiares, como un recuerdo lejano. Sentí una punzada en la sien, una especie de zumbido en mi cabeza, como si las palabras intentaran abrirse camino en mi mente. Mientras tanto, Javier, con una fuerza sorprendente y una ternura inesperada, había logrado sentar a mi abuelo apoyado contra una de las estanterías de herramientas. El abuelo seguía balbuceando, pero su respiración se había vuelto un poco más regular. Javier volvió su atención hacia mí, sus ojos deteniéndose en el pergamino que sostenía. «Mariana, ¿qué es eso?», preguntó, su voz más baja ahora, casi un susurro cómplice. «No lo sé», respondí, mi voz apenas audible. «Mi abuelo lo sacó de este cofre». Habló de la dama de la noche y de un pacto. Los ojos de Javier se abrieron ligeramente. Se acercó a mí, su hombro rozando el mío. Su aroma a madera y algo más profundo, casi animal, me invadió, dándome una extraña sensación de calma en medio del caos. Se inclinó sobre el pergamino, sus dedos largos y fuertes señalando algunos de los símbolos. «Esto es más antiguo de lo que parece», murmuró, su voz llena de fascinación. «He visto símbolos parecidos en algunos grabados de los templarios, en las catacumbas de Toledo. Hablan de un culto secreto, de un linaje que protege un conocimiento ancestral». La mención de los templarios y los secretos ancestrales hizo que la piel se me erizara. De pronto, la teoría de la desorientación etílica de mi abuelo se desvaneció por completo. Esto era otra cosa. Algo mucho más grande y oscuro. Mientras Javier analizaba el pergamino, mi atención se centró en la daga. Era extrañamente hermosa, con una hoja que parecía absorber la luz y un mango esculpido con figuras que parecían danzar. Sentí una necesidad irresistible de tocarla. Mi mano, casi sin mi consentimiento, se extendió y mis dedos se posaron sobre el metal frío y pulido. Una corriente eléctrica me recorrió el brazo, un hormigueo que subía por mi espina dorsal. No era doloroso, sino electrizante. Una visión fugaz, como un relámpago, cruzó mi mente, una mujer con túnicas oscuras, un rostro velado, y una luna de sangre en el cielo. Solté la daga de golpe, mi respiración agitada. Javier levantó la vista, notando mi reacción. «¿Estás bien, Mariana?», preguntó, sus cejas fruncidas por la preocupación. «Sí, no sé, sentí algo», balbuceé, mi corazón aún latiendo con fuerza. Javier me miró intensamente, sus ojos oscuros penetrando en los míos. «Este cofre, esta daga, no son juguetes, Mariana. Hay historias en Toledo que es mejor no despertar». Justo en ese momento, un fuerte golpe en la puerta principal de la tienda nos sobresaltó a ambos. Mi abuelo gimió y se encogió. Miré a Javier, y él me devolvió una mirada de advertencia. «¿Esperas a alguien?», preguntó Javier, su mano instintivamente se posó en mi espalda baja, un gesto que, a pesar de la tensión, me provocó una punzada de calidez.
No. Nadie a estas horas, respondí, mi voz apenas un susurro. El golpe se repitió, más fuerte, acompañado de una voz masculina que gritaba, Abraham. Sabemos que están ahí. Entreguen lo que es nuestro. Mi sangre se heló. No era la voz de ningún vecino, ni de un cliente habitual. Era una voz dura, con un acento que no pude identificar, pero que sonaba autoritario y amenazante. Javier me empujó suavemente detrás de una estantería alta llena de jarrones de cerámica, mientras él mismo se colocaba estratégicamente, buscando algo con que defenderse. Mariana, quédate aquí y no hagas ruido, dijo, su voz firme pero suave. Sus ojos me transmitieron una orden clara. No te muevas por nada del mundo. La puerta principal de El viejo baúl crujió y luego cedió con un estruendo, revelando varias siluetas oscuras recortadas contra la luz de la calle. Mi corazón latía a 1000 por hora contra mis costillas. El miedo, que antes era una punzada, se había convertido en un torbellino. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? Y lo más importante, ¿por qué sentía que esto, de alguna manera, estaba conectado con el cofre y el antiguo secreto que mi abuelo había despertado? La noche en Toledo, que había comenzado con un simple desliz, se había transformado en un abismo de misterio y peligro. El aire de la tienda se llenó de un silencio tenso, roto solo por el sonido del crujido de la madera al ceder la puerta. El frío de la noche toledana se coló por la entrada, trayendo consigo el aroma a calle mojada. Mi corazón martilleaba en mis oídos, tan fuerte que temía que Javier o los intrusos pudieran oírlo. Me agazapé más, el tejido de mi falda de lana fría rozando las antigüedades a mi alrededor. El camaleón de plata de mi camafeo se sentía helado contra mi piel, un pequeño y frágil amuleto. Las siluetas se hicieron más nítidas. Eran 3 hombres, corpulentos, vestidos con ropa oscura y con los rostros parcialmente cubiertos por pañuelos. Sus movimientos eran rápidos y coordinados, como si estuvieran acostumbrados a esto. El que parecía ser el líder, un hombre alto con una voz grave y un acento que ahora pude identificar como del sur de España, miró alrededor de la tienda con ojos ávidos. ¿Dónde está? Sabemos que lo tienen, gritó, su voz resonando en el vasto espacio, haciendo que las delicadas piezas de porcelana vibraran en sus estantes. Javier, que se había armado con un pesado candelabro de bronce, se mantuvo firme. No sé de qué hablan, dijo, su voz tranquila, pero con una tensión subyacente que denotaba su preparación para el ataque. No se hagan los tontos, replicó el líder, dando un paso adelante. El cofre de los Gómez de Toledo. La daga de la dama de la noche. Entreguen los objetos, y nadie saldrá herido. Mis ojos se abrieron desmesuradamente. Habían dicho la daga de la dama de la noche. Ellos sabían exactamente lo que buscaban. Esto no era un simple robo. Era algo mucho más profundo, algo relacionado con las leyendas y los secretos que mi abuelo había desenterrado. Sentí una ráfaga de adrenalina. Mi abuelo gimió de nuevo, llamando la atención de los intrusos. Ah, el viejo está ahí, dijo el líder, su mirada posándose en la figura encogida de mi abuelo. Parece que ya ha hecho el trabajo por nosotros. Se dirigió hacia él, y yo quise gritar, salir de mi escondite y protegerlo, pero la mano de Javier, que había pasado por un segundo a mi espalda, me hizo una presión sutil que me recordó su orden. Javier no esperó. Con un movimiento rápido y sorprendente, lanzó el candelabro contra uno de los hombres, que lo esquivó por poco. La distracción fue suficiente para que Javier se abalanzara sobre el líder, y comenzó un forcejeo violento. Los otros 2 hombres se unieron a la reyerta, y el sonido de golpes, jadeos y el crujir de muebles llenó la tienda. Los objetos de cristal tintineaban peligrosamente. Desde mi escondite, observaba la escena con el corazón en un puño. Javier se defendía con una destreza inesperada, sus movimientos eran fluidos y potentes. A pesar de la desventaja numérica, no se rendía. Su camisa de lino,
que antes le quedaba tan holgada, ahora se tensaba sobre sus músculos en cada movimiento, marcando su figura. Era un espectáculo de fuerza y agilidad. Pero no duraría mucho. De repente, uno de los asaltantes, que se había separado del forcejeo, avanzó directamente hacia donde estábamos mi abuelo y yo. Su mirada se posó en el cofre abierto en el suelo, y luego en la daga. Mi abuelo, aún aturdido, seguía murmurando. «Ahí está», exclamó el hombre, agachándose para recoger la daga. No lo pensé. Una voz dentro de mí gritó, una fuerza que no sabía que poseía. Salí de mi escondite, mi falda lápiz de lana fría rozando mis muslos con cada paso, y me lancé hacia el hombre. Él se giró, sorprendido, y en ese instante, agarré la daga de sus manos. La hoja de metal frío volvió a enviar esa corriente eléctrica por mi brazo, esa visión fugaz de la mujer velada y la luna de sangre. Pero esta vez, no la solté. Sentí como si la daga fuera una extensión de mi propia voluntad. El hombre retrocedió, sus ojos fijos en la daga y en mí, con una expresión de asombro. «Es ella», murmuró, «la sangre antigua». «Mariana, no», gritó Javier, que acababa de derribar a uno de los hombres, pero ahora estaba inmovilizado por el otro. Yo sostuve la daga, mi respiración agitada. No sabía qué hacer con ella, pero su peso en mi mano me daba una extraña seguridad. El hombre que había intentado tomarla de mí dudó, como si la daga le inspirara respeto o miedo. Pero no duró mucho. El líder, liberado del forcejeo, vio la escena y sus ojos se posaron en mí y en la daga. «Cógela», rugió. «Traigan a la chica y el arma». Los tres hombres se movieron hacia mí. Mi corazón latía a punto de explotar. Estaba sola, con un abuelo incapaz de reaccionar y un Javier que estaba en desventaja. Retrocedí, la daga en alto, sin saber si podría defenderme. La adrenalina me mantenía en pie, pero el miedo era abrumador. Mis tacones Mary Jane resbalaban un poco en el suelo de madera. Justo cuando los hombres estaban a punto de alcanzarme, una voz grave y autoritaria resonó desde la entrada. «¡Alto ahí! Policía Nacional! Manos arriba». Un grupo de agentes, con sus uniformes oscuros y linternas, irrumpieron en la tienda. La sorpresa fue total. Los asaltantes se congelaron. Javier, liberado de su atacante, se enderezó, jadeando. «Están arrestados», dijo el agente al mando, un hombre con bigote canoso. «Tenemos reportes de actividad sospechosa en esta zona». Los hombres, aunque furiosos, no tuvieron más remedio que obedecer. Los agentes los esposaron rápidamente. Mientras los sacaban, el líder me lanzó una última mirada, llena de una mezcla de odio y una extraña advertencia. «Esto no ha terminado, chica», murmuró, «la dama siempre reclama lo que es suyo». Cuando los últimos asaltantes fueron arrastrados fuera, un silencio sepulcral volvió a caer sobre el viejo baúl. Mi abuelo, aunque aún pálido, parecía estar volviendo en sí. Javier se acercó a mí, su rostro cubierto de hollín y sudor, pero sus ojos llenos de alivio. «¿Estás bien, Mariana?», preguntó, tomando suavemente la daga de mi mano. El metal frío se sintió extrañamente tibio. «Esa daga tiene un poder que no comprendes». Asentí, aún temblorosa. «No entiendo nada, Javier». «¿Quiénes eran esas personas? ¿Y por qué querían esto?». Señalé el cofre y la daga. Él suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro y rizado. «Es una historia larga, Mariana. Una historia que creí que era solo una leyenda. Pero parece que tu abuelo ha abierto la puerta a algo muy antiguo, algo que ha estado dormido durante siglos en Toledo». Se arrodilló junto al cofre, recogiendo el pergamino y la daga. «Mañana, cuando todo esto se calme, te lo explicaré. Pero por ahora, necesitamos poner esto en un lugar seguro». Mientras los agentes terminaban de tomar nota de lo sucedido,
la mirada de Javier se posó en mí, sus ojos oscuros llenos de una intensidad que prometía revelaciones. Sabía que esta noche había marcado un antes y un después. Ya no era solo la dueña de una tienda de antigüedades. Me había convertido en parte de una historia, un enigma que apenas comenzaba a desvelarse, y que me ataría, de alguna manera, a Javier y a los secretos más profundos de Toledo.